Hola, se me pidió que hiciera una clase sobre evaluación del paciente con riesgo de suicidio y su manejo en el hospital. La clase ya la hice, pero nos acordamos cuando ya llevábamos varias diapositivas de que teníamos que grabar. Entonces estoy grabando lo que no se alcanzó a grabar, lo estoy grabando ahora aparte para agregarlo al comienzo y que les quede la clase completa a quienes no la hayan podido ver. El suicidio es el acto de matarse deliberadamente, con decisión, que realiza la persona, que puede ser con ayuda, pero la persona tiene que tener el rol principal, con pleno conocimiento de lo que está haciendo y sabiendo y esperando que el resultado sea la muerte. Ahora, se pretende morir para escapar, para que cese el sufrimiento o para beneficiar o afectar o dañar o castigar a otras personas. El concepto de suicidialidad es bastante amplio, incluye de menor a mayor gravedad la ideación suicida, que son los pensamientos relacionados con la propia muerte, pensamientos que pueden ser más vagos o más específicos, que pueden ser más activos o pasivos. Activo significa que yo me voy a matar y pasivo es como que no voy a comer o no voy a tomar los medicamentos que me mantienen con vida. La ideación suicida suele ser casi siempre fugaz y transitoria, pero a veces puede ser muy persistente y puede ser egodistónica, es decir, puede provocarle angustia, rabia al paciente. El hecho de pensar en el suicidio me asusta, o puede ser egosintónica. El hecho de pensar en el suicidio me alivia, me tranquiliza, me genera una esperanza. Por fin, por ejemplo, por fin va a cesar este sufrimiento. Más grave es que haya intención suicida, o sea, la persona ya no solo está pensando en morir, sino que quiere morir, tiene el propósito de provocarse la muerte de alguna manera específica. Más grave es que ya tenga planes, aquí no solo es el propósito, sino que tiene un diseño en la mente de qué es lo que va a hacer, que puede ser un diseño más o menos vago o un diseño muy concreto, mañana a las 3 de la tarde, que me voy a quedar solo, me voy a colgar de la vida, no sé, ¿ya? Eso es un plan. Y los preparativos tienen que ver con conductas de aproximación, por ejemplo, ir a ver cómo es el lugar donde me quiero tirar. No, no me voy a tirar ahora, pero me voy a tirar acá mañana, entonces una vez, se canta gente con la gente, en fin, conductas de ensayo, a ver si la cuerda resiste, el conseguirse los medios, por ejemplo, el veneno que voy a ocupar, o actos finales del tipo dejar las cosas del seguro o dejar una carta de despedida y esas cosas así. Obviamente, el intento de suicidio y el suicidio consumado también forman parte de este concepto amplio, amplio, amplio que es la suicidalidad. Un intento de suicidio es una acción autolesiva no fatal asociada a indicadores explícitos o implícitos de intención de provocarse la muerte. O sea, la persona se hace daño a sí mismo sin morirse, porque si no sería un suicidio, y había dicho que se quería provocar la muerte, o no lo ha dicho, pero resulta que es una carta de despedida o hizo alguna otra cosa que a mí me hacen pensar que efectivamente quería provocarse la muerte. En los intentos de suicidio siempre tienen varias intenciones. Además de provocarse la muerte, los intentos de suicidio tienen la intención de modificar la conducta de otro, por ejemplo, obtener ayuda, por ejemplo, obtener la atención, vengarse o castigar a alguien para que vea, ¿ah? O buscar alivio psicológico. ¿Ya? Entonces, las personas que intentan suicidarse suelen tener varias intenciones, otra puede ser también, suelen tener varias intenciones en relación con ese intento de suicidio. Ahora, un detalle. Hay algunas personas que experimentan alivio psicológico con el intento de suicidio, pero lo que quieren es morir, pero hay algunas personas que se cortan o se queman o cosas por el estilo, solo para obtener alivio psicológico sin tener intención de morir. Eso se llama autolesiones sin finalidad suicida y no forma parte de esta presentación. Algunas generalidades respecto al suicidio. El suicidio corresponde a la mitad de las muertes violentas en el mundo. Muere más gente por suicidio en todo el mundo que la gente que muere en todo el mundo por homicidio o que la gente que muere en todo el mundo por la guerra. Estamos hablando en la actualidad, incluso con los escenarios de guerra que hay en diversos lugares del mundo. En cuanto al género, mueren, a ver, se suicidan más hombres que mujeres, pero intentan suicidarse más mujeres que hombres. En cuanto a la edad, el grupo
que más suicidios tiene es el grupo de los adultos mayores. El problema es que eso no se visibiliza mucho porque los adultos mayores mueren por enfermedades cardiovasculares, mueren por problemas respiratorios, mueren por cáncer y entonces, bueno, por accidente. Entonces, el suicidio como causa, si yo ordeno las causas de muerte de más a menos frecuencia, el suicidio me va a quedar más o menos abajo porque los adultos mayores tienen muchas causas de muerte muy prevalentes. En cambio, en adolescentes, si bien es cierto, mueren menos adolescentes por suicidio que gente de otras edades, los adolescentes resulta que no se mueren casi nunca y se mueren por accidentes y se mueren por suicidio. Entonces, como tienen poquitas causas de muerte prevalentes, el suicidio está en un lugar muy alto. Además de que la tasa ha ido aumentando un poquito, eso es real. Pero en el fondo, el suicidio parece un problema más preocupante en la adolescencia, a pesar de que el grupo más riesgoso es el de los adultos mayores. Vamos a hablar de factores de riesgo de suicidio. Un factor de riesgo es alguna condición que tenga la persona, por ejemplo, usar lentes, ¿ya? O llevar el pelo corto, y esa condición predice que esa persona va a hacer algo más probablemente. Hay que tener cuidado con los factores de riesgo porque, por ejemplo, uno podría decir que dejar de comer chicle es un factor de riesgo para la artritis. ¿Y por qué? Porque la gente con artritis no come chicle. Ya, ok, pero resulta que ahí hay un tema de edad. Es más común que la gente joven coma chicle y es más común que la gente mayor tenga artritis, pero eso no quiere decir que hay alguna relación entre comer chicle y la artritis. ¿Ya? Los factores de riesgo tienden a predecir que esta persona, en cuanto al suicidio, va a tener alguna vez muerte por suicidio o intentos de suicidio, pero son factores, casi todos, no todos, pero casi todos los que voy a mencionar ahora tienen importancia a largo plazo en la vida, lo que es súper relevante, pero muchas veces yo quiero saber lo que va a pasar ahora, con este paciente que estoy evaluando ahora, por ejemplo, para decir si lo hospitalizo o no. Dos factores de riesgo bien importantes son la edad y el sexo, que ya lo mencioné antes. ¿Qué otras cosas hay? El antecedente de suicidalidad. Un intento de suicidio aumenta 40 veces el riesgo de un segundo intento de suicidio y hasta 100 veces durante el primer año. O sea, es súper importante si la persona ha tenido intentos de suicidio anteriores porque es más probable que haga un nuevo intento. La mitad de los suicidas intentó previamente. Eso significa que a la mitad de los suicidas pudimos haberlo intervenido para que no se suicidaran. Obviamente hay otra mitad de suicidas que nunca intentó previamente y es más difícil hacer una intervención, pero podríamos salvar a la mitad, lo que no es poco. Ahora, es más importante cuando hay más fuerte la relación y más fuerte el riesgo cuando hay planificación, cuando hay comunicaciones suicidas, cuando hay intentos abortados interrumpidos, cuando hay autolesiones sin finalidad suicida, o sea, una persona que tiene pensamiento suicida y que se está cortando para aliviarse, no para matarse, sino para aliviarse, igual tiene más riesgo de llegar al suicidio finalmente. Y los preparativos. Los trastornos psiquiátricos en general son un factor de riesgo para la suicidalidad. Si una persona tiene un trastorno psiquiátrico, cualquiera, es más probable que haga alguna vez un intento de suicidio o que muera por suicidio. ¿Cuáles trastornos psiquiátricos? Todos, pero especialmente los trastornos del ánimo, depresión y bipolaridad, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, los trastornos por uso de sustancias como alcohol o drogas, los trastornos de la personalidad, los trastornos de ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia nerviosa y especialmente la bulimia. Ahora, todos los trastornos psiquiátricos, todo. Esto es un poco más. Como una consecuencia, uno está acostumbrado a pensar que la persona que intenta suicidarse o que se suicida tiene depresión. Ya, ok. Hay un grupo de personas con intento de suicidio o con suicidio que tienen depresión, pero hay otro grupo mucho mayor que tiene otras enfermedades psiquiátricas o que no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica. Hay algunos síntomas que pueden predecir el acto suicida. Independientemente de la enfermedad que tenga, si la persona hoy día tiene varios de estos síntomas y tiene pensamiento suicida, es más probable que haga un intento suicida. La ansiedad severa, el insomnio global, intenso, la agitación depresiva, que esté muy irritable, que esté psicótico,
que iba más o menos y de repente empeoró bruscamente, que estaba mal y de repente mejoró sin una explicación clara. Tomar la decisión, me voy a suicidar, puede provocar alivio porque ya hay una solución. Malaza la solución, pero una solución. La persona puede estar desesperada, que es un estado emocional en que hay una angustia muy intensa y una necesidad muy imperiosa de sentirse bien ahora. La persona puede tener disminución de la concentración o puede estar abusando de alcohol, como siempre. Hay otros dos síntomas que van en paralelo con estos, que son súper importantes y que son la desesperanza, o sea, esta sensación de que todo está mal y todo va a seguir mal definitiva y eternamente, y la impulsividad, esta característica que muchas veces es un rasgo de personalidad, pero que se puede acentuar, en que la persona llega y hace las cosas sin un proceso de reflexión. Más adelante, cuando veamos las señales de alerta, vamos a ver que uno de las señales de alerta suicida importante es la presencia de síntomas intensos, independientemente de cuál sea el diagnóstico psiquiátrico que provoque esos síntomas. Hay algunos cambios conductuales que predicen el acto suicida. De nuevo, independientemente de cuál sea el diagnóstico psiquiátrico que tiene la persona, si empiezan a aparecer estas conductas, ojo. Inicio o aumento del consumo, deterioro del funcionamiento sociolaboral, conducta impulsiva y agresiva, autolesiones sin finalidad suicida, procura de medios suicida, ensayo suicida, rechazo del tratamiento, rechazo abierto, no quiero, o encubierto, por ejemplo, deja las pastillas al lado, las bota, en fin, hacer arreglos de cualquier tipo pensando en la futura muerte, preparar notas de despedida, comunicaciones de buenos deseos y agradecimiento, el paciente que iba a ver a la mamá, mamita, tú siempre has sido tan buena conmigo, yo te vengo a dar las gracias, no te preocupes, está todo bien ahora, en fin, ¿ya? Solicitud de alta, intento de fuga, la persona que desaparece o se esconde, que prepara un viaje inexplicable para que no lo busquen, o que esconde, escamotea la ideación o la intención suicida. De nuevo, cuando aparecen, independientemente del diagnóstico psiquiátrico, si una persona con pensamiento suicida, uno observa que está con este tipo de conducta, se convierte en un alto riesgo de que cometa un acto muy pronto. La presencia de la enfermedad física es otro factor de riesgo importante. Un 25% de la gente que muere por suicidio tiene alguna enfermedad física y en general estamos hablando de enfermedades crónicas, dolorosas, discapacitantes, asociadas a depresión. La persona percibe que tiene una discapacidad importante y que no se va a recuperar. Ha tenido cambios en la imagen corporal, pensemos en los quemados, por ejemplo, o en las amputaciones. La persona tiene una historia de afrontamiento ineficiente al estrés, hay otro estresor además de la enfermedad física y está o percibe que está sola. En los factores psicosociales, obviamente, muchas crisis suicidas se gatillan a propósito de eventos negativos. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Parece que ahí yo le desactivé el audio a José Manuel y no sé. Él era, ya, listo. Entonces, en general, los eventos más negativos asociados con suicidio son problemas familiares o de pareja que impliquen pérdida de red, o sea, generalmente separación o que le echen de la casa, y que además es percibido como definitivo. El apoyo psicosocial es súper importante para todos nosotros y la falta de apoyo, por supuesto, que es un mayor riesgo de suicidio, pero acá importa más que el apoyo existente, importa el apoyo percibido, o sea, que la persona se sienta que puede recurrir a esas personas. Entonces, es malo el grupo de apoyo ausente, un poco peor es un grupo de apoyo poco efectivo, o sea, que están ahí pero no saben qué hacer o sus acciones no son eficaces, que ya se cansaron. Uno ve esto en personas que han tenido varios intentos de suicidio, que la familia ya no da más. Y hay algunos grupos familiares que son súper violentos, que generan angustia, que, no sé, pues el abusador sexual vive en la misma casa, o cualquier otra situación por el estilo, que obviamente esos grupos de apoyo no solo, o sea, esos grupos no solo son de apoyo, sino que son grupos dañinos de frente. La exposición a suicidio es súper importante, tanto en las personas directamente relacionadas por un vínculo con el suicida, como la aparición de contagio
por mecanismos directos, por ejemplo, que se suicide una de las personas de un grupo de amigos, o a veces a través de medio de comunicación social, cuando se suicida una personalidad importante, puede aparecer, se ha visto que aparecen suicidios en distintas partes, incluso del mundo, ahora con este mundo globalizado, a propósito de la muerte de esta persona. Obviamente, la disponibilidad de medios letales es súper importante. La presencia de, bueno, hay estudios que demuestran, por ejemplo, que si tú haces pasarelas en las carreteras y les pones barreras, entonces a las personas les cuesta más treparse, aunque igual podrían hacerlo. Estoy pensando, por ejemplo, en las pasarelas que hay en la Ruta 68. Uno puede pasar para el lado de afuera de la reja y tirarse de ahí cuando pasa un camión, ¿ya? El tema es que como las crisis suicidas son breves, esa dificultad, ese problema o el tener que bajarse de esa pasarela a buscar otra cosa, hace que la crisis suicida pase por lo menos su momento más grave y entonces la persona pueda recapacitar y abortar el intento en ese momento. Entonces es súper importante que hayan barreras en las zonas altas. De paso, los avisos comerciales a todos los que viven en edificios de altura tienen que haber protecciones en las ventanas y en las azoteas. Que cuesta encontrar armas de fuego, que cuesta encontrar veneno, ¿no? El antecedente de trauma en la infancia como antecedente remoto es súper importante porque genera estrategias interpersonales más deficientes y las personas son más hipersensibles a eventos negativos, entonces es mucho más fácil que caigan en crisis suicida. Hay otro tema relacionado con factores genéticos y familiares. El suicidio y la conducta suicida tienen una transmisión familiar independiente de la patología psiquiátrica. O sea, el papá bipolar que se suicidó podría implicar que haya un hijo bipolar que se suicide o que intente suicidarse, independientemente de que ese hijo no tenga bipolaridad. ¿De acuerdo? El hijo, aquí está mal escrito, el hijo de una persona que se suicida tiene 2 a 3 veces mayor riesgo de suicidiariedad, especialmente si la que murió por suicidio fue la madre. Y acá influye el trauma, es traumático que tu padre o tu madre se suiciden, pero además se aprende que el suicidio es una salida posible en ciertas circunstancias, y además están los factores genéticos que influyen. Hay algunos factores cognitivos de la personalidad que son bastante complejos, pero así en un ultra resumen, solo como para saber de qué se trata, las cosas que las personas piensan en relación con la vida influyen en el suicidio. Que la persona esté en una situación de desesperanza, o sea, que piense que todo está mal y todo va a seguir mal, que la persona tenga pocas razones válidas para vivir y muchas o poderosas razones para morir. Cuando hablo de razones, no estoy hablando, por supuesto, de alguna cosa que opere lógicamente, sino que estoy hablando de pensamientos que tengan una validación emocional. O sea, la persona siente que esto es así y punto, ¿ya? Las personas muy perfeccionistas tienden a tener mayor riesgo de suicidio, especialmente cuando ese perfeccionismo no es interno. O sea, yo quiero hacer bien este trabajo porque me gusta y lo paso bien haciendo bien este trabajo, sino que es socialmente prescrito, porque si no lo hago me van a retar o algo por el estilo, ¿ya? Y obviamente lo que ya hablábamos, que es la percepción del apoyo social. No se saca mucho un grupo social dispuesto a ayudarlo si la persona no lo percibe, por lo tanto no lo va a buscar ni utiliza. Ahora, en cuanto a la manera de procesar la información, influye mucho en el riesgo la rigidez cognitiva, o sea, la gente porfiada, ¿ya? Generalmente la rigidez cognitiva se asocia a que estos pensamientos negativos están muy cargados emocionalmente, ¿ya? El pensamiento dicotómico significa que la persona ve todo en blanco y negro. No, es terrible. En toda situación, por negativa que sea, siempre hay alguna ventaja y alguna posibilidad. No, es terrible, ¿ya? Está en la pobre resolución de problemas, o sea, la persona tiende a considerar que tener problemas es muy malo y no a ocuparse de resolverlo. Las personas que se sienten muy vulnerables frente a cualquier peligro, las personas que tienden a reaccionar intensamente frente a cualquier situación y las personas muy impulsivas. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, estamos describiendo más o menos a una persona con un trastorno de personalidad. Pero estas características también se pueden ver en otras patologías psiquiátricas. Ahora, cuando yo quiero evaluar el riesgo de suicidio, lo primero es
abrir el tema. No es posible meterle ideas en la cabeza a la gente. Nadie va a empezar a tener ideación suicida porque alguien le preguntó si ha pensado en el suicidio, ¿ya? Hay que preguntar claro y directamente, pero con un cierto tacto. Perdón, sigo sintiendo un ruido. José Miguel, yo te había muteado, pero tu micrófono vuelve a estar abierto. ¿Podrías cerrarlo, por favor? Ya, no está el José Miguel. Ahí te volví a mutear y ojalá que no se le vuelva. Ya, ok. Entonces hay que utilizar algo que se llama la curiosidad empática. O sea, yo quiero saber de ti, me interesa saber de ti, pero no por morbo, no para cachar, no para copuchar, sino porque me interesas tú como persona. Curiosidad empática. Y tener una clara conciencia de que preguntar no daña. ¿Ya? Una forma de las muchas que hay es preguntar. Veo que lo ha estado pasando bastante mal últimamente. Estaba pensando si habrá pensado en la muerte o en hacerse daño. ¿Ya? Simple, corto, preciso y al grano, sin darse muchas vueltas. Ahora, los factores de riesgo que yo les estaba proponiendo delante han sido súper estudiados, pero tienen el problema de que abarcan un marco temporal extenso. Cuando la persona tiene uno o más de esos factores de riesgo, tiene más probabilidades de cometer un intento de suicidio o morir por suicidio alguna vez en su vida. El problema es que yo necesito predecir si el paciente que estoy viendo hoy día tiene riesgo de suicidio hoy día. Además, entonces esos factores me sirven más o menos, ¿no? Además, esos factores son súper estables y por lo tanto son poco modificables o no son modificables cuando uno los interviene. Sí, lo más extremo de esto es el sexo y la edad. O sea, si yo tengo un caballero varón de 60 años que tiene pensamiento suicida, no puedo hacer nada para modificar esos dos factores que son súper potentes, ¿ya? En contraste, hay otros factores que se llaman señales de alerta, que no están tan estudiados, pero que tienen la ventaja de que indican un peligro inminente. No tienen valor de a uno, sino que tienen valor cuando se presentan de a varios, y son muy variables, son muy dinámicos. La persona puede tener un factor de alerta en la mañana, en la tarde no y en la noche de nuevo. ¿Ya? O sea, son muy variables, pero también son muy sensibles a la intervención terapéutica. Entonces yo puedo hacer cosas para ayudar a esta persona a que salga de la zona de riesgo suicida. ¿Ya? Algunas de las señales de alerta descritas son el evento psicosocial precipitante, de acuerdo a lo que estábamos hablando antes. Se cruzan un poco las cosas, ¿eh? ¿Se acuerdan que los eventos sociales tenían que ver con el suicidio? El estado emocional intenso y perturbador, con los síntomas que veíamos antes. Acá el acento no está puesto en la enfermedad, sino en el síntoma. Angustia, intenso, insomnio, intenso, impulsividad desatada, ese tipo de cosas. El discurso y las conductas sugerentes de riesgo suicida. Acá hay que decir que si la persona dice que tiene riesgo suicida, tiene riesgo suicida, casi siempre que siempre, ¿ya? El deterioro del funcionamiento ocupacional y social, o sea, que una persona que ha estado aislándose en la casa, que ha estado haciendo menos cosas, que dejó de ir a trabajar, que no se junta con nadie, ¿ya? El inicio del consumo de sustancias en alguien que no consumía o el aumento del consumo en alguien que sí consumía y el hecho de que la persona le haya dicho a alguien que tenía la intención suicida. Cuando están presentes estas señales de alerta, uno empieza a pensar que la persona está como en una crisis, porque esto es agudo. Entonces se acuña el concepto de crisis suicida, que es un lapso breve en que el riesgo de suicidio escala rápidamente. Los síntomas clínicos son severos, hay ideación suicida, planes suicidas, preparativos y conductas suicidas. Si hay un intento, se considera crisis suicida el periodo previo y posterior. Las personas podrían consultar por ideación o por intento de suicidio, o la suicidalia podría aparecer en la evaluación. Toda persona que uno atiende siempre entre medio por ahí hay que preguntarle por riesgo suicida. Y van a estar presentes señales de alerta de suicidio. Ahora, una vez que yo tengo una crisis suicida, o sea, una persona que está con señales de alerta de suicidio y que está con alto riesgo suicida, uno tiene que evaluar, ¿ya?
¿Cuándo hay que evaluar el riesgo suicida? Si ustedes leen esta diapositiva, la verdad es que siempre, ¿ya? Además, hay que preocuparse por hacer evaluación seriada, o sea, una persona que uno ya está viendo por ideación suicida tiene que estarle preguntando cómo está, porque esto es muy dinámico, la ideación suicida aumenta y disminuye rápidamente. Y siempre hay que entrevistar a alguien más, porque es más probable que las personas le cuenten sobre la ideación suicida a sus familiares y gente de su confianza que a nosotros, ¿ya? Es importante que nosotros también no sea siempre la misma persona que le pregunte. Porque si le pregunta al técnico, le pregunta a la enfermera, le pregunta al psicólogo, al trabajador social, etcétera, 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 es más probable que aparezca el dato porque la persona puede tener reserva en no contarle al médico porque el médico es el que lo va a dar de alta, ¿ya? Ahora, para evaluar el riesgo de suicidio en este instante, ojo que la evaluación que yo hice hoy día a las 15:35 horas no sirve hoy día a las 20 horas, ¿ya? Hay algunos factores que me van a permitir clasificar el riesgo en leve, moderado, severo y extremo. Los factores son la presencia de ideas suicidas, de intención suicida, los síntomas que tiene el paciente, el control de impulso, la desesperanza y la presencia de red de apoyo. Entonces, una persona que está en crisis suicida, pero que las ideas suicidas son infrecuentes, poco intensas, pasajeras, no se asocia a plan y no ha tenido intento recientemente, que no tiene intención suicida, que los síntomas que tiene poca angustia, tiene poco insomnio, tiene poca, en fin, el control impulsivo como un síntoma especial está bajo, o sea, el descontrol impulsivo está bajo, tiene desesperanza pero poquita, y hay una red de apoyo protector y confiable, obviamente tiene un riesgo leve. La cosa se empieza a poner peor si es que las ideas suicidas son más frecuentes, más o menos intensas, con ya aparición de algunos planes poco concretos, pero planes al fin, donde todavía no hay intención suicida, donde los síntomas son un poquito más intensos, donde la impulsividad sigue baja, la desesperanza es un poquito más intensa y sigue habiendo una red protectora y confiable. Acá consideramos riesgo moderado. El riesgo es severo cuando las ideas suicidas son frecuentes, intensas, duraderas y con planes definidos, cuando hay indicadores indirectos de intención. O sea, la persona dice que no, en realidad no, si yo no voy a hacer nada, doctor, pero tiene una carta escrita, por ejemplo, ¿ya? O no, yo no voy a hacer nada, doctor, pero resulta que la señora le encontró una cuerda escondida debajo de la cama, ¿ya? Los síntomas son severos, hay elevada impulsividad, hay severa desesperanza y tenemos una red de apoyo protectora pero insegura. Esta es una red que tiene las características que les decía antes, yo una red que está presente pero que no sabe qué hacer, es una red que está presente pero ya está agotada, ya se cansó de esta situación. Y el riesgo va a ser extremo. Fíjense, la idea suicida igualmente frecuente, intensa, con planes definidos. Va a haber indicadores explícitos. Esa persona dice, doctor, me quiero matar. Y lo quiero hacer ahora o mañana, ¿ya? Los síntomas son severos, elevada impulsividad, desesperanza severa y la red de apoyo está ausente, o lo que es peor, es una red de apoyo perniciosa, es una red de apoyo dañina. Entonces, esta es la tabla que no se la mostré entera porque de verla así es una cuestión más o menos horrorosa. Dato, si uno está viendo un paciente, es común que tenga algunos factores de acá y otros de acá, o algunos de acá y otros de acá. Entonces, la evaluación siempre debe ser global, siempre debe ser con toda la información, estable una orientación nomás, y si no estoy seguro si es moderado o severo, es severo. ¿Ya? Ahora, si además de en la tabla yo me puedo haber quedado como sea, pongamos que en la tabla me quedó riesgo moderado, ¿ya? Pero si además hay condiciones como las que vimos en los factores de riesgo, antecedente de intento de suicidio reciente, suicidalidad familiar, patología psiquiátrica, trastorno de la personalidad, etcétera, 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 esto aumenta el riesgo inmediato. Por lo tanto, tengo que subirme en 1 o 2 niveles el riesgo. Entonces, supongamos que el que me sale en riesgo moderado no tiene ni un factor de los que vimos antes, lo dejo acá. Pero si tiene 2 o 3, a lo mejor lo voy a dejar como severo o como extremo, ¿ya?
Ahora, ¿qué hago si tiene riesgo leve? Lo que tengo que hacer es tener mucha atención al vínculo entre el equipo tratante y el paciente. Hay que estar monitorizando la suicidalidad periódicamente. Hay que intentar modificar las condiciones ambientales. Hay que iniciar tratamiento para la patología asociada. Si es esquizofrénico, instalar antipsicóticos. Si tiene consumo de sustancias, hacerle desintoxicación, lo que sea, ¿ya? Fíjense que esta persona podría tener riesgo leve y no requerir hospitalización por el riesgo de suicidio, pero a lo mejor sí requiere hospitalización porque está intoxicado en droga y no puede abstenerse en la calle y necesita desintoxicación hospitalizada, ¿ya? Pero en general este paciente debiera poder manejarse en tratamiento ambulatorio. Si el riesgo es moderado, hay que poner atención al vínculo entre el equipo y el paciente, hay que monitorizar la suicidalidad continuamente, si el paciente no se va a hospitalizar, hay que calendarizar sesiones frecuentes y uno podría agendar un plan de llamado entre sesiones, o sea, hoy día es miércoles, lo voy a citar el viernes y mañana lo voy a llamar por teléfono a la psicóloga, por ejemplo, ¿ya? Hay que incorporar a la familia en el proceso. En la etapa anterior también puede ser, pero acá es indispensable para que la familia también monitoree, para que la familia también supervise, pero también para que la familia sepa qué hacer si la situación empeora bruscamente, cosa que puede pasar. Este paciente podría estar hospitalizado dependiendo del contexto global. Hay que poner atención a modificar las condiciones ambientales y si tiene patología asociada hay que tratar. Si el riesgo es severo o extremo, el paciente debe hospitalizarse. Ojalá se hospitalice voluntariamente, mucho mejor, pero si no, se hospitalizará por resolución administrativa. Hay que tratar de cuidar el vínculo entre el equipo tratante y el paciente, porque cuando lo hospitalizamos de manera involuntaria, los pacientes suelen enojarse, pero lo primero es la seguridad. Si el paciente se enoja conmigo y no quiere que yo lo siga atendiendo, lo hospitalizo igual y después, por último, si está vivo, se puede seguir tratando con otra persona, ¿ya? Estando en el hospital, lo ideal es que tenga un nivel de cuidados especiales, que se restringe el movimiento, un paciente que el primer día a lo mejor lo vamos a dejar en cama, ojo con la habitación donde esté, tiene que estar, no un paciente en la UCI para dejar en el aislado, tiene que estar bajo supervisión directa del equipo. Esto lo hacen siempre, pero hay que retirar cualquier elemento peligroso y tiene que tener vigilancia presencial. Uno no puede confiarse en las cámaras solo sirven si hay alguien mirándolas, ¿ya? Hay que incorporar a la familia, ¿ya? Idealmente que consientan con el tratamiento que se da y con la hospitalización, pero en raras ocasiones, generalmente las familias también preocupan por esto, ¿eh? Pero en raras ocasiones uno tiene grupos familiares que no le asignan la misma importancia que uno al tema y la hospitalización voluntaria se puede hacer por resolución administrativa, incluso en contra de la opinión de los familiares. Acá es súper importante proveer tratamiento sintomático. Hay que hacer una intervención terapéutica en crisis, el psicólogo o la psicóloga tienen que participar acá. Hay que instalar un esquema farmacológico de acción rápida. Me refiero a que si la persona está agudamente psicótica y yo le doy risperidona, el risperidona capaz que le haga re bien en 2 semanas más. O si está agudamente deprimida y yo le dejo fluoxetina, la fluoxetina le puede hacer re bien, pero no un mes más. Está bien, eso hay que hacerlo, pero yo necesito algo que alivie los síntomas ahora. Y en general, benzodiazepina, antipsicótico, a veces benzodiazepina y antipsicótico por vía intramuscular para una acción más rápida. En casos muy seleccionados, la terapia electroconvulsiva puede funcionar como un rescate de la ideación suicida muy alta. Quiero ahora decir algunas cosas respecto del manejo del paciente suicida. ¿Qué hace uno con el paciente suicida, con intento, con ideación, qué sé yo, que está bajo mi cuidado? Lo primero que hay que considerar es que en general los clínicos no se tienen, pero en realidad tenemos temor a que un paciente se suicide, ¿ya? De hecho, hay una frase, se me suicidó un paciente, que es como bien terrible, porque bueno, las personas se suicidan, no se me suicidan. Y este temor tiene que ver con la pérdida de un ser humano con que uno puede tener algún grado de vínculo, con que la culpa deteriora mucho la autoimagen. La persona percibe un perjuicio en la estimación que le tienen sus compañeros. Algo así como, mira, a él se le suicidó un paciente.
En general, yo no he visto que eso pase, pero es un temor que hay en los clínicos, ¿no? En general, todos sabemos que estamos expuestos a ese tipo de cosas, así que es complejo. Ya. Puede haber un daño a la imagen profesional y además, por supuesto, pudiera haber consecuencias médico-legales si es que la persona, o perdón, los familiares de la persona entablan alguna demanda o algo así, ¿no? Esta reacción emocional profunda que ocurre sin que uno se dé mucho cuenta de lo que le está pasando, está directamente relacionado con algunas complicaciones éticas que aparecen en el manejo de la suicidalidad. Con frecuencia el paciente está ambivalente a la intervención, o sea, entre que quiere y no quiere, o derechamente no quiere intervención. Muchas veces uno tiene que hacer una hospitalización no voluntaria. Bueno, y estas dos cosas implican, además de tratamiento no voluntario, estas tres cosas implican que uno tiene que tratar a la persona en contra de su voluntad, lo que siempre es un problema. Y además está la vulneración de la confidencialidad, porque si bien es cierto, la confidencialidad entre el equipo tratante y el paciente existe, cuando hay riesgo suicida, uno debe informar a la familia. ¿Ya? Ojalá que el paciente sepa, ojalá que el paciente esté de acuerdo, ojalá incluso que el paciente indique a quién uno debería contarle, pero el paciente podría no querer que uno cuente y uno tiene que contar igual, porque uno no puede ocultar ese tipo de información, por lo menos a una persona. Ahora, estos problemas que yo había dicho que nos dan susto en el fondo por todas estas razones, tienen que ver con que la persona podría no ver las señales de alerta que presenta el paciente o minimizarlas, ¿ya? El paciente podría quedar en abandono y en postergación o derechamente podría cosechar una, ¿cómo se llama? Una reacción hostil, con crítica y de evaluación por parte de las personas que lo atienden. Esto último es bastante común en los equipos tratantes no psiquiátricos, que tienden a, pues esta cabrita de nuevo. Si siempre anda haciendo pura atado nomás. Si si es tercera vez que llega con estos cortes este mes. Entonces, ese tipo de reacciones hacen más riesgoso de que la persona finalmente muera. Ahora, lo ideal es que cualquier paciente con riesgo suicida sea tratado por un equipo donde participe la mayor cantidad de gente posible, dentro de lo razonable, por supuesto, porque la definición colaborativa de los cursos, la definición de los cursos terapéuticos a seguir es ideal que sea colaborativa, porque hay que distribuirse un montón de tareas, una persona no puede hacerlo todo, porque si somos varios, eso reduce la ansiedad en el equipo. Siempre el manejo de estos pacientes van a haber cierto impasse, alguna cosa que no estamos de acuerdo, pero si es que hablamos acerca de los impases, el paciente va a tener mejores resultados. Podemos ayudarnos unos con otros si nos estamos equivocando o nos sentimos sobrepasados con el paciente. Y además, si somos varios los que estamos interviniendo, mejora la probabilidad de que el paciente le cuente a alguien, ¿cómo se llama?, de que efectivamente está pensando en intentar suicidarse otra vez. Sin embargo, existe la posibilidad de triangulación. Triangulación significa que el paciente le dice a algunas personas unas cosas y a otras personas otras cosas con la finalidad de manejar la situación. Si no estamos de acuerdo y no hablamos acerca de que no estamos de acuerdo y en vez de hablar nos enojamos, obviamente que es un problema. Se diluye la responsabilidad. Si se diluye excesivamente, nadie se hace cargo de las cosas. Y es súper importante que si los roles de las tareas no están bien claras, entonces eso va a ser un problema. Si se fijan, hay una cierta relación. Por ejemplo, esto está relacionado con esto. Esto está relacionado con eso. Esto está relacionado con esto. Entonces, hay una... Y la distribución de las tareas es una cosa, pero si los roles no son claros, entonces hay una relación entre las ventajas y los riesgos. ¿Cuáles son los principios básicos en el manejo del paciente con riesgo suicida? Es súper importante la alianza entre el equipo tratante y el paciente. Hay que hacer evaluación constante. Uno puede
pedir feedback, cómo crees que lo estoy haciendo, ayuda para ser mejor terapeuta, hay que mostrarse profesional, hay que saber también, hay que tener mucho cuidado en que uno puede estar asustado o enojado con el paciente, eso es normal, pero lo que uno no puede hacer es actuarlo, ¿ya? Y uno tiene que contarle al paciente qué tiene que hacer frente a una urgencia para que el paciente sepa si me puede, por ejemplo, me puedo o no me puede llamar por teléfono. Hay que actuar con prioridad en el momento oportuno y con sentido de urgencia. Uno tiene que conocer al paciente, evaluar constantemente las señales de alerta y hacer una indagación asertiva, no evitativa, no se saca nada con no hablar del tema. Hay que mantener un equilibrio entre la autonomía del paciente, o sea, que el paciente dentro de lo posible recupere el control sobre su vida lo más pronto que se pueda, pero sin que exista riesgo de suicidio. Hay que hacer una evaluación minuciosa, pero entendiendo que no se trata de coleccionar detalles, sino se trata de comprender a la persona. Hay que tener una vigilancia prolongada que se va a retirar lentamente, no porque la persona diga, no doctor, si ahora ya estoy bien, me doy cuenta que me equivoqué, ya no estoy con pensamiento suicida, en ese momento la vamos a dar de alta, por ejemplo, ¿ya? No porque lo dimos de alta va a cesar la intervención, tiene que haber una intervención posterior. La persona que está tratando pacientes con riesgo suicida debe buscar supervisión y hay que intentar algún otro enfoque terapéutico si las cosas no van bien. Y hay que documentar permanentemente el nivel de riesgo, idealmente según algún protocolo existente. ¿Qué cosas vamos a hacer? Vamos a proteger al paciente, vamos a definir qué tan riesgoso es y determinar si la intervención va a ser ambulatoria, en hospitalización diurna, hospitalización domiciliaria o en hospitalización cerrada. Por ejemplo, en el nivel que esté, la persona va a tener un cierto nivel de supervisión y va a ir ganándose algunos privilegios según cómo esté. Y no, insisto que no basta con que baje un poquito el nivel de riesgo para que ya requeremos las medidas de seguridad. Y es súper importante asegurar la continuidad del tratamiento. Está hospitalizado, yo lo voy a dar de alta, tiene que estar seguro quién lo va a atender, cuándo lo van a atender y ojalá presentar el caso a quien lo vaya a atender. Si hospitalizo al paciente, eso tiene algunas ventajas. Hay más supervisión, el espacio es seguro, en general a salvo de los agresores que el paciente tenía afuera. Se puede aplicar tratamientos súper intensos como la terapia electroconvulsiva, la que también es un medicamento que no tenemos acá en el hospital. Uno puede controlar el consumo de sustancias, porque casi nunca hay droga dentro del hospital. En general, la hospitalización evita muertes, por lo menos en el corto plazo, no en el largo plazo, y se activa la red de apoyo. Es decir, cuando la persona está hospitalizada tiende a aparecer más familia y tiende como a funcionar mejor. Pero la hospitalización también tiene sus desventajas. Existe el efecto invernadero o vacaciones, porque la persona del hospital está en un espacio protegido, sin responsabilidades, sin la gente que lo estresa en la casa, y por lo tanto, cuando vuelva allá se va a encontrar con lo mismo con lo que estaba antes y la mejoría podría ser aparente. Todos tenemos y hemos tenido pacientes en sala que tienen una necesidad de que los cuiden y que alguien se haga cargo de sus cosas, y esa necesidad se satisface mucho en la hospitalización. El paciente no tiene que hacer nada aparte de respirar y de hacer algunas cosas a la hora que tiene que hacer. O sea, le dan las pastillas un poco menos que en la boca, ¿ya? Le traen la comida y se la sirven. Por otro lado, el hecho de haber estado en el psiquiátrico puede deteriorar para algunas personas la autoestima y puede producir estigmatización. Es complejo que una persona, por ejemplo, le cuente a su empleador que viene saliendo del hospital psiquiátrico. Uno podría, en trastornos graves de personalidad, alimentar conductas infantiles con la hospitalización. Esta hospitalización, si resulta agradable para el paciente, puede reforzar las conductas autodestructivas. O sea, si tengo muchos problemas, hago un intento de suicidio porque así me hospitalizan. Cuando la persona está hospitalizada, al alta hay un aumento en riesgo de suicidio, y el problema que ocurre es que, como estamos organizados nosotros acá en el hospital, hay una desconexión entre el equipo tratante ambulatorio y el equipo tratante hospitalizado, lo que es un problema. Ahora, tratar al paciente en su casa tiene sus ventajas. Incrementa la responsabilidad por cuidarse, es menos disruptivo sobre la vida del paciente, no hay estigmatización, o es muy poca, se movilizan redes de apoyo que el paciente en realidad tiene, y uno puede hacer actividades que no se pueden hacer estando en el hospital, como las que ustedes ven ahí. Sin embargo,
se sobrecarga a una familia que usualmente ya está bastante cansada, o a la red de apoyo que sea que tenga el paciente, genera harta incertidumbre en el clínico, y el principal problema es el riesgo inherente a una red familiar caótica o violenta. Entonces, el paciente que sufre cualquier forma de maltrato en su casa, o participa, porque muchas veces estos maltratos son de ida y vuelta, va a seguir teniendo este factor muy agudamente influyente. Entonces hay que decidir dónde lo va a hacer uno, sabiendo que ningún lugar es perfecto. La tercera cosa es reducir la suicidalidad ahora. Para reducir la suicidalidad ahora, lo que yo puedo hacer es aliviar los síntomas. Los más importantes son lo que ustedes pueden ver acá, que suelen manejarse con dosis orales o intramusculares de antipsicóticos o de benzodiazepina, ¿ya? Y no olvidar que hay que tratar la comorbilidad. O sea, si la persona tiene, además del riesgo suicida, tiene trastorno por uso de sustancias, tiene depresión, tiene esquizofrenia, hay que darle tratamiento para eso, pero también hay que darle tratamiento para la hipertensión, para la diabetes, para la dislipidemia, y también hay que darle tratamiento para la rodilla que le duele y para cualquier otra cosa que tenga el paciente, ¿ya? La idea es tratar de buscar un alivio general. Y lo otro que uno puede hacer es tratar de acrecentar la esperanza, fomentando una buena alianza terapéutica, tratando de rescatar actividades o intereses o proyectos que la persona había dejado de lado por el estado sintomático, proveer estrategias de resolución de problemas. O sea, a ver, sí, lo que pasa es que entre todas las cuestiones que tengo problemas, de que, ¿cómo se llama? No me alcanza la plata y estoy endeudado. Entonces ahí uno podría proponerle a la persona posibilidades para ir resolviendo. Obviamente, si tiene problemas de plata, no se trata de que uno le va a pasar dinero para que pague las deudas, sin duda, ¿ya? Y lo otro es, que tiene mucho que ver con lo anterior, afrontar más asertivamente la crisis desencadenante. O sea, como que darle cara, empezar a darle cara a los problemas. Para acá, la intervención farmacológica es súper importante, pero la psicológica también. Acá, en cambio, la intervención psicológica y social y terapéutica son súper importantes, y la farmacología ayuda un poquito, ¿ya? Otra cosa que hay que hacer es mejorar el funcionamiento diario. Hay que regularizar el sueño-vigilia, hay que proveer una alimentación saludable, interrumpir relaciones violentas, interrumpir el consumo de sustancias, establecer una rutina diaria estructurada y aumentar la actividad diaria de forma personalizada. Hay que aumentar actividades que al paciente lo hagan pensar y sentir que logra cosas, que es bueno en algo, pero además actividades que le provoquen agrado y placer, ¿ya? Acá es súper importante el rol farmacológico, ¿sí? Farmacológico también. La nutricionista ayuda un poco, sí, sin duda, importante. El trabajo social es súper importante. El trabajo psicológico y de terapia ocupacional es súper importante, y en todas estas áreas el equipo de enfermería y técnica puede hacer un apoyo súper relevante, en términos de que son quienes están al lado del paciente, pensando en el hospitalizado, ¿no? Quienes están al lado del paciente proveyendo los cuidados específicos, ¿ya? Entonces, menos papas fritas, más manzana, menos siesta y más dormir de noche, ese tipo de cosas. Mantener una cierta rutina, los horarios son tan importantes, generar actividades específicas. El técnico podría percibir que el paciente le gusta jugar a la pelota y chutear un rato ahí en el patio dentro de la UCE, por último, jugar ping-pong. En fin, siempre hay cosas que se pueden hacer, ¿ya? El apoyo familiar es súper relevante. Acá el rol del trabajador social es central, y el del psicólogo también. Hay que contactar a los familiares, ojalá con autorización del paciente, explorar en la historia, explorar las actitudes que tienen hacia la suicidalidad del paciente, sobre todo si son actitudes estigmatizadoras, hay que intervenir, a ver si hay disfunción familiar. Nosotros no tenemos terapia familiar sistémica en el hospital, pero sería súper interesante poder hacer ese tipo de intervenciones. Hay que poner límite a las transgresiones del encuadre. O sea, si el paciente tiene, bueno, ahora estamos en pandemia, pero si el paciente tiene para llamar por teléfono a una cierta hora, y el paciente llama, o sea, el familiar llama al paciente a una cierta hora, pero llama a cualquier hora, o las llamadas se extienden mucho, o uno nota que el paciente se pone nervioso, le pregunta y resulta que el familiar lo reta, eso requiere una intervención por parte del equipo. Y requiere mucha atención por parte del equipo técnico y de enfermería, porque son los que están, insisto, los que están ahí todo el día, ¿ya? Y a pesar de que es súper importante el apoyo familiar, la primera lealtad siempre es con el paciente.
Finalmente, uno tiene que prevenir nuevos episodios. Desde el punto de vista terapéutico puro y duro, los tratamientos antisuicidales que cuentan con más evidencia son el litio y la clozapina, que tienen efectividad en intentos de suicidio a repetición para prevenir nuevos episodios de intentos de suicidio independientemente del diagnóstico. O sea, el litio le hace bien, obviamente que le hace bien a los bipolares que intentan suicidarse, pero también le hace bien a cualquier persona con cualquier diagnóstico que tenga intentos de suicidio a repetición. La clozapina lo mismo, no solo para la gente que tiene esquizofrenia. Y hay algunas técnicas terapéuticas súper específicas, la terapia multiconductual, la DBT y otras terapias que también tienen demostrada eficacia. Al momento de dar de alta, dos precauciones súper importantes. Antes de darlo de alta, es que el alta no debe ser precoz. Cuando el paciente ya está listo, pucha, déjalo 3 días más, ¿ya? No lo des de alta muy pronto. El control post-alta tiene que ser frecuente, ojalá dentro de la misma semana tener un primer control. Y antes del alta hay que hacer la derivación asistida al dispositivo ambulatorio donde va a continuar el tratamiento. Derivación asistida significa que teóricamente uno debería ubicar a las personas, tener por lo menos una conversación telefónica, así como para presentar el caso. Muchas gracias por su asistencia.